auténtico, bocón, carismático, caótico, recto y polarizante. Son solo una serie de adjetivos que califican a la perfección al culto de la personalidad. El hijo pródigo de la tierra de Lincoln, Phil Brooks, o como lo conocemos absolutamente todos, CM Punk. El proclamado mejor en el mundo ha formado parte activamente de la historia moderna de la lucha libre, ya sea por su rol de pionero en promociones independientes, su capacidad de entregarnos luchas 5 estrellas, su micrófono que en más de una vez ha roto por completo internet, y también por su incendiario temperamento que en más de una ocasión lo ha llevado a ser el protagonista de escándalos y riñas que han terminado por dividir a la comunidad del pro wrestling. Lo ames o lo odies, el Punkette es alguien que no deja a nadie indiferente. Lo puedes amar ciegamente o lo puedes odiar encarnizadamente. Lo que es una realidad es que la carrera de Phil es una digna de estudio, y es por eso que decidimos revisitar su carrera para por fin evaluar dentro y fuera del ring si realmente CM Punk es el héroe o el villano de este deporte. Sean bienvenidos a Too Sweet Pro Wrestling. Esto es CM Punk, el dolor de cabeza favorito de todos. Vamos a ello. Nacido en el seno de una familia formada por 5 hermanos, Philip Jack Brooks creció en medio de los demonios tanto psicológicos como de la bebida, hecho que hizo que con el tiempo se acercara a un estilo de vida distinto a eso, por lo que desde muy joven se formó como alguien recto o straight edge, movimiento de la cultura punk que hace compromiso de por vida para abstenerse de las sustancias. Este hecho, como el ver a su ídolo Roddy Piper, hicieron que se metiera de lleno al pro wrestling. Era en mediados de los 90s cuando Phil, junto a uno de sus hermanos, se aventuraron al deporte a través de la promoción Lunatic Wrestling Federation, lugar donde con apenas 19 años, este hizo su debut. La pasión que el joven Punk desbordaba a tan corta edad era prueba del cariño y respeto que este tenía al deporte, demostrando desde ahí que era un distinto a los demás. Su nombre luchístico se basaría en la palabra punk, ideología que lo representaba en su forma de ser contestataria, mientras que las iniciales corresponden a Chick Magnet, añadidos al formar parte en el tag team homónimo junto a CM Venom. Llegado al 99, Punk decidió pirarse de la promoción tras enterarse de que su hermano Mike había malversado miles de dólares de la diminuta empresa, cosa que lo enfureció tanto que hasta la fecha no le dirige la palabra. Así que sí, Paul no habla con Mike desde hace 25 años. Tras dejar la IWF y con la necesidad de reforzar sus conocimientos, Punk entró a la escuela de lucha Steel Dominion, lugar donde conoció a Ace Steel, con quien hasta la fecha tiene una gran amistad, y a Colt Cabana, con quien forjaría también una gran hermandad que marcó la carrera de ambos. A inicios del 2002, la promoción IWA Mid-South se encontraba buscando perfiles de gente que supiera ofrecer luchas técnicas y de un ritmo lento, características que coincidían con lo ofrecido por Punk y Cabana, siendo fichados para compartir ring con talentos como Chris Hero, AJ Styles y Eddie Guerrero. Siendo Hero con quien tendría una trilogía de combates en la que se encuentra una TLC de 55 minutos y una 2 de 3 caídas de 93 minutos, el cual se considera hasta la fecha una de las luchas más largas de la era moderna. Además de demostrar que Punk se sabía la de chambear y contar con una estamina como aquel que debe 3 meses de renta, Punk formó parte del roster de TNA debutando en septiembre del 2002 junto a Steel y en Raw en noviembre del mismo año, mientras que en TNA pasó desapercibido, sería en el Ring del Honor donde tanto él como la misma promoción crecieron a la par. El roster lleno de talentos como Austin Aries, Bryan Danielson, los Briscoes, Loki y Samoa Joe eran prueba de lo que se cocinaba en el Ring del Honor en esos tiempos. A la par de tener rivalidades épicas como la que tuvo con Samoa Joe, saga en donde se cocinaron una lucha calificada con las 5 estrellas de Meltzer, cosa que además no sucedía desde Bad Blood 97, el esfuerzo de Phil sería compensado cuando en mayo del 2005 fue llamado por la WWE para que este hiciera un par de pruebas que concluyeron con su firma en la empresa de Connecticut. Pero antes de irse, él tenía un último round que comenzó con su consagración en el Ring del Honor, derrotando a Austin Aries por el título mundial de Raw y con ello cambiando a heel, convirtiéndose en el más odiado por sus burlas a la empresa, al roster y los fanáticos, a los cuales además amenazó con llevarse el título a WWE. Este ángulo, nombrado como el verano de Punk, terminó con la pérdida de su título en una fatal de 4 esquinas, como con su despedida oficial en el evento Punk Final Chapter,
enfrentándose a su amigo y rival Colt Cabana. Siendo de esta manera como se celebraba el legado que dejó el Chick Magnet en el ring del honor, tras fungir como luchador y cara de la empresa, entrenador de nuevos talentos y hasta comentarista. Este dejaría una marca gigantesca en la promoción, quien además ahora partía hacia el entretenimiento deportivo. Previo a su debut en el main roster, Punk fue mandado a WWE, donde tendría como mentor a Paul Heyman, siendo este moldeado al estilo durante casi un año, ganando todos los títulos posibles y debutando finalmente con una victoria el 1 de agosto del 2006 frente a Justin Credible. Rápidamente, Punk se ganaría a la fanaticada extrema, a la par que alimentaba una racha de victorias que terminó hasta inicios del 2007. A pesar de no lograr ganar el maletín de dinero en el banco en WrestleMania 23, este pudo hacerse de una oportunidad por el título de ECW en una lucha frente a Chris Benoit en Vengeance Night of Champions. Al final, el rival de Punk sería John Morrison, siendo este último el que se llevaría el título a casa. Tras una corta rivalidad, Punk le arrebató el título a Nitro frente a los fanáticos de ECW. El de Chicago recompensaría a sus fanáticos con un reinado de 143 días, en donde luchó con gente como The Miz, Big Daddy B y Chavo Guerrero, quien le arrebató el título gracias a la intervención de Edge. Después de eso, poco más tenía que hacer Punk en la marca extrema, por lo que tras lograr capitalizar el maletín en WrestleMania 24, este junto a su oportunidad fue mandado a Raw, lugar donde pudo canjear exitosamente para convertirse en campeón mundial pesado. Con 29 años, Philip ya ostentaba el oro máximo del show rojo, mientras que se enfrentaba exitosamente a rivales como el mismo Batista o JBL, hasta que en Unforgiven, este perdería el título sin siquiera participar en la lucha estipulada al ser atacado por el legado. El resto del año veríamos a Punk conquistando el campeonato mundial en parejas junto a Kofi Kingston y perdiéndolo tiempo después para, llegado el 2009, tener una rivalidad con el campeón intercontinental William Regal. Ambos ya se habían visto las caras en la final del torneo del Rey del Ring, siendo el inglés el ganador, pero en esta ocasión, Punk logró revertir el marcador venciendo a su rival, convirtiéndose en campeón intercontinental y a su vez en campeón triple corona, superando así el récord de Kevin Nash de 203 días y volviéndose el más rápido en lograr la hazaña. A pesar de perder la pelea frente a JBL un mes antes, Punk pudo clasificarse nuevamente en la lucha del dinero en el banco de la edición 25 de la vitrina de los inmortales, logrando el hito de ser 2 veces ganador del combate, y en el draft del 2009, el Chicago Mate sería mandado al show azul, enfeudándose rápidamente con Umaga, quien se enfrentó a él en Extreme Rules y terminó la noche canjeando su oportunidad horas más tarde frente a un Jeff Hardy comprometido físicamente tras una encarnizada lucha de escaleras contra Edge. Este cruce de Punk y Hardy sería solo el primer capítulo de una rivalidad que marcó a toda una generación, y también la de ambos involucrados, ya que hasta el día de hoy sigue resonando en los ecos de la historia del deporte. En The Bash 2009, Punk hizo su cambio a rudo tras atacar al árbitro por error, lo que resultó por su derrota pero sin el cambio titular, intensificando así una rivalidad que llevó su punto de ebullición en el evento SummerSlam, donde además se le añadió la estipulación TLC. Ambos performers se robarían la noche, ofreciendo un combate para los libros de historia con spots, falsos finales y la conclusión que no dejaba indiferente a nadie, con un Punk recuperando finalmente su título. En el SmackDown del 28 de agosto presenciábamos el epílogo de esta rivalidad en una jaula de cero, en la que el ganador se llevaba el título mundial a casa, mientras que el perdedor abandonaría la compañía. Para la desdicha de toda una generación, el Chicago Mate se impuso ante un Hardy que dio hasta el alma por no marcharse, provocando aún más emociones negativas hacia el personaje rudo del Punketo. Ahora, como la cara del show azul y con un Hardy fuera, solo había un rival inmediato a enfrentarse, siendo este The Undertaker, la prueba más grande hasta el momento del mejor en el mundo. Con sede en Montreal, Canadá, ambos se enfrentaron en una lucha de sumisión por el título mundial pesado, el cual, a pesar de ser un muy buen combate, todo terminó por otro burdo intento de replicar la traición en Montreal, con un CM Punk que salió de la arena con el título tras rendir a un The Undertaker que quedó con la misma cara que los más de 10.000 asistentes en la arena. Aún así, la rivalidad no había terminado, ya que ahora nada pudo detener lo que un iracundo Taker haría al joven campeón en su patio de juegos, la Genie Cell, en la cual se alzó finalmente de la faena, sacándolo de toda escena titular al joven de Chicago. Lo siguiente para Punk fue el de formar el stable de Straight Edge Society,
el cual buscaba que sus seguidores le rindieran pleitesía. A la integración se le unieron Festus, Joey Mercury y Serena, pasando de un momento a otro a ser una suerte de líder espiritual. El grupo se enfeudaría en las siguientes semanas con Rey Mysterio, tras que este último le impidiese a Punk clasificarse al Money in the Bank de WrestleMania 26. Esto provocaría que ambos colosos se vieran las caras en una trilogía de eventos que terminó con la derrota de Punk en WrestleMania 26 y Over the Limit, siendo rapado en este último combate. El ángulo de la historia terminaría con un feudo con Big Show, quien sería el que desenmascaró un Punk que utilizaba una incógnita para poder ocultar su pelona, y con ello disolver la agrupación finalmente en septiembre del año 2010. Nuestro prota sería mandado nuevamente a Raw, donde en un inicio tomó un descanso a causa de una lesión de cadera que le impedía luchar, tomando el rol de comentarista hasta diciembre, cuando regresó a los encordados para tomar el control de Nexus. Esto provocaría que los caminos entre el Chicago Mate y la víbora Randy Orton se volvieran a cruzar, ya que Punk buscaba saldar cuentas por lo sucedido en Unforgiven 2008, lo que terminó en una trifulca que se consumó en WrestleMania 27 y concluyó en el evento Extreme Rules, llevándose Orton la victoria en ambos partidos. A raíz de decisiones creativas cuestionables, la carrera de Brooks iría en caída libre, repitiendo casi el mismo ángulo 2 veces y con muchas derrotas a pesar de ser rudo. Sin embargo, tras volverse contendiente por el título de WWE, esto provocó una nueva esperanza por ver a Punk nuevamente en los planos estelares, por lo que en el Raw del 27 de junio del 2011, este saldría al ring para acostar el combate a su futuro rival John Cena, para posteriormente tomar el micrófono y desatar la promo más controversial del negocio, la famosísima Pipe Bomb. John Cena, mientras estás ahí tendido, que espero que tan incómodo como puedas estar, quiero que me escuches. Quiero que dijeras esto, porque antes de que me vaya en 3 semanas con tu WWE Championship, tengo un montón de cosas que quiero sacar de mi pecho. No te odio, John, ni siquiera me caes mal. De hecho, me caes mucho mejor que la mayoría de los que están tras vestidores. Odio esta idea de que eres el mejor, porque no lo eres. Yo soy el mejor en el mundo. Hay una cosa en la que eres mejor que yo y es besándole el trasero a Vince McMahon. Eres tan bueno besando el trasero de Vince como lo hacía Hulk Hogan. Desconozco si eres tan bueno como Dwayne, que también es un buen besatraseros. Siempre lo fue y lo sigue siendo. Soy el mejor wrestler en el mundo. He sido el mejor desde el primer día que entré en esta compañía y he sido vilipendiado y odiado desde ese día porque Paul Heyman vio en mí algo que nadie más quiso admitir. Así es, soy un Paul Heyman guy. ¿Sabes quién más es un Paul Heyman guy? Brock Lesnar. Y se largó, igual que me largo yo. Con la diferencia entre Brock y yo es que yo me voy a marchar con el WWE Championship. Durante casi 6 años he demostrado al mundo entero de que soy el mejor con este micrófono, en ese ring e incluso en los comentarios. Así que nadie puede tocarme. Y sin embargo, no importa cuántas veces lo demuestre, no estoy en sus encantadoras tacitas de colección, no estoy en la portada del programa, apenas me promocionan, no estoy en el póster de WrestleMania, no estoy en la intro que se produce al principio del show, no estoy con Conan O'Brien, no estoy en Jimmy Fallon, pero la cuestión es que debería estarlo. Y créanme, no es que esté amargado, pero el hecho de que Dwayne esté en el main event de WrestleMania el año que viene y yo no, me enferma. Déjenme aclarar una cosa. Aquellos que me están animando ahora son gran parte del motivo por el que me voy. Porque son los que beben en esas tazas de colección, son los que compran esos programas en donde mi cara no está en la portada y luego a las 5 AM en el aeropuerto se plantan a mí pensando en que pueden conseguir un autógrafo y venderlo en eBay, porque son demasiado vagos para conseguir un trabajo de verdad. Me voy con el título de WWE este 17 de julio. Y quién sabe, quizás me vaya a defenderlo en New Japan Pro Wrestling. Quizá vuelva a Raw. Hey, Colt Cabana, ¿cómo estás? Me voy y es por ustedes, porque cuando me vaya, seguirán malgastando el dinero en esta compañía. Soy solamente un engrane de esta rueda, y la rueda claramente seguirá girando. Y entiendo que Vince McMahon hará dinero a pesar de sí mismo. Es un millonario que debe ser billonario. ¿Saben por qué no es billonario? Porque se rodea de culos y chupa como John Laurinaitis, que le diría todo lo que quiere escuchar. Y me gustaría pensar que quizá esta compañía esté mejor cuando Vince McMahon muera, pero el hecho es que será tomada por la idiota de su hija y el imbécil de su yerno, y el resto
de su estúpida familia. Déjenme contar una historia personal sobre Vince McMahon. ¿Saben por qué hacemos toda esa campaña del bully? La bomba soltada por el ahora proclamado como el mejor en el mundo implosionaría en todo el deporte, siendo reverenciada y aplaudida. Las interrogantes de si Punk ganaría realmente el título para luego llevarlo a Raw o a Japón, o la historia no contada de Vince, son solo puntos que le añadían más mística a tan transgresor suceso. A pesar de que la idea no era precisamente original, ya que en Raw tendríamos este ángulo, al cual además ambos serían nombrados como el verano de Punk, esto elevó a un nuevo estatus su carrera, volviéndose face en el proceso al ser ahora la voz de quienes no tienen voz. Aquellos fanáticos cansados por el producto PG, sus políticas retrógradas y su meritocracia cuestionable. La siguiente parada fue el evento Money in the Bank, donde Punk tendría su última lucha en el kayfabe junto a su pueblo, Chicago, Illinois, donde de inicio a fin jugaría de local frente a un Cena que, a pesar de darlo absolutamente todo, no pudo impedir que Punk saliera triunfal de la arena, llevándose frente al mismo McMahon el título de su empresa. Como pasó en Ring of Honor, esta lucha fue merecedora de las 5 estrellas de Meltzer, récord que desde el 97 no sucedía, siendo Punk el primero en romperlo tanto dentro como fuera de la empresa, marcando en letras doradas su nombre, el de Cena, e iniciando aquí el verano de Punk. Semanas después de esto, CM Punk volvería para encarar a Cena, quien era nuevamente portador del título, definiendo quién sería el campeón legítimo en el evento SummerSlam, en donde confirmó su nuevo estatus de estrella, derrotando nuevamente a Super Cena para después perder el título a manos de un Alberto del Río que canjeaba su maletín de dinero en el banco. Y cuando todo parecía que estábamos en el ascenso inminente de Punk, Nash y Triple H impedirían eso en un ángulo que no llevó a nada más que a la papeada del propio Nash a manos del Chick Magnet. Aún con el hype alto, Punk pudo recuperar su título frente a quien se lo quitó, ahora en el evento Survivor Series del 2011, marcando el inicio de un hito en la historia de WWE, ya que hasta hace un par de años este reinado sería el más largo en la historia moderna. Con una duración de 434 días, CM Punk se afianzaba como una de las caras de la empresa, venciendo estrellas del calibre de The Miz, Dolph Ziggler, Daniel Bryan, Kane, el Big Show y Ryback, destacando su rivalidad con Chris Jericho para definir quién era el verdadero mejor en el mundo, volviéndose heel en el episodio 1000 de Raw al atacar a Cena y The Rock, y finalmente perderlo a más de un año después por una piedra que iba a estelarizar WrestleMania nuevamente con el líder de la C-Nation. Por lo que tras su paso como campeón, en donde Punk semana a semana desempeñaba su rol como cara del negocio, estando en todos los shows semanales, luchando con los mejores y los peores también, demostrando por qué es el mejor del mundo dentro y fuera del ring y volverse el campeón más longevo de los últimos 25 años, este sería relegado nuevamente a la mediana tabla de la vitrina de los inmortales, en una historia que tenía apenas un mes de construcción con un decadente The Undertaker. En el Raw del 4 de marzo del 2014, Punk sería acreedor de una oportunidad para verse nuevamente la cara frente a Taker, ahora en la vitrina de los inmortales. A pesar del poquísimo tiempo de construcción, el desafortunado deceso de Paul Bearer, antiguo manager de Taker, abrió la oportunidad de centrar la historia sobre un Taker intentando rendir homenaje a su amigo, y por otro lado, un Punk junto a Heyman profanando su legado al robarse la urna que contenían las cenizas del manager, como muchas barbaridades más, dándole una nueva escala a un desenfrenado Punk que fungió a la perfección el rol de heel. Ambos íconos nos regalaron un combate lleno de psicología y falsos finales, en los que por momentos parecía que Punk se llevaría la racha, cosa que personalmente me hubiera gustado, pero al final el hombre muerto se impondría en su casa, rindió honor a su manager y mandó a descansar en paz a un Punk en la última gran actuación de ambos en la vitrina de los inmortales. Tras la derrota en New Jersey, Punk estaría un tiempo fuera de acción para recuperarse de varias lesiones, para su retorno enfrascarse en una rivalidad con Paul Heyman o con sus clientes al menos. El Chicago Mate sería derrotado por Brock Lesnar en SummerSlam para posteriormente luchar con Curtis Axel, Paul Heyman y Ryback hasta la segunda mitad del año, destacando una GTS hacia el hombre sabio en la cima de la celda infernal en el evento homónimo. A pesar de mejorar los últimos meses de Punk con ángulos como su rivalidad con la familia Wyatt, The Shield y la Autoridad, esto no terminó por despegar del todo, teniendo nuevamente a alguien de la envergadura del Punketo sin algún plan creativo realmente relevante.
Tras su fracaso en la Rumble del 2015, Punk no aparecería para la transmisión de Raw esa semana, como las grabaciones de SmackDown, para luego anunciar el sitio web de la empresa que este no participaría en los siguientes shows del calendario, mientras el medio especializado de Wrestling Observer comentó que el día lunes de esa semana, Punk le había informado a Vince y a Triple H que este se iba a casa. Un mes después, se le informaría a los inversores que la situación de Punk se debía a que este se encontraba de sabático, lo cual aumentaba el interrogante de si realmente estaba dispuesto a volver a corto plazo. La esperanza se realzaría cuando en el Raw del 3 de marzo con sede en Chicago sonaría su tema de entrada, para posteriormente salir Paul Heyman. Punk sería retirado de toda publicidad y nuevamente colocado como promocional del recién estrenado WWE Network, lo que llevó a una confusión generalizada que terminó con un Phil rompiendo el silencio en una entrevista donde se le cuestionaba sobre su retiro temprano de los encordados. El 15 de julio, CM Punk sería finalmente removido del roster principal para pasar a la lista alumni de la WWE.com, y ese mismo día, a través de sus redes, Punk agradecería a sus fans por el paso dado en los últimos 10 años, para días después confirmar que jamás volvería al deporte espectáculo. En noviembre, Punk sería invitado al podcast de su amigo Colt Cabana, en donde indagó un poco más de su salida, dejándonos puntos interesantes como que tras su salida temprana en enero, este fue suspendido por 2 meses y pasado ese tiempo, nadie en WWE se comunicaría con él. Otra de las cosas que molestó a Phil fue que WWE se sordiera en temas de regalías hasta haber terminado el contrato, concluido como un despido además, justamente el día en que Brooks y su prometida AJ Méndez se casaban, siendo esta la gota que colmaría el vaso, ya que este afirmaría nuevamente que jamás volvería a la World Wrestling Entertainment. Los motivos de su salida en enero también fueron enclarecidos, ya que el Chicago Med afirmó haber estado trabajando bajo un par de costillas rotas, ambas rodillas lesionadas, múltiples conmociones cerebrales y un depósito de grasa en la espalda, impidiéndole a este último el comer y dormir bien, siendo el doctor interno de WWE quien se le ordenó acelerar la recuperación, pasando por alto el depósito de la espalda ya mencionado, el cual en varias ocasiones Punk le pidió que este se lo quitara, negándose en cada una de ellas. Posteriormente, sería AJ quien lo llevaría con su médico personal para terminar llevándose la sorpresa que esto pudo haber sido un tema mortal y que casi de milagro seguía vivo. Desde el lado creativo, Punk estaba harto de WWE, ya que no tenía planes a largo plazo para él. Véase los últimos meses de él en la empresa, el hecho de que aspectos como la recién abierta WWE Network podría afectar los salarios de los luchadores y sobre todo su tan negado Main Event en WrestleMania, siendo este una de las mayores injusticias del negocio. Y así es como Phil Brooks, aka CM Punk, cerraba para siempre la posibilidad de volver al pro wrestling. Punk finalmente se sentía pleno y feliz, fuera del desgastante itinerario de WWE, y realmente no había ningún otro lugar en ese momento que pudiese siquiera pagar lo que Brooks ganaba en la empresa de los McMahons. Fue en este momento en el que comenzó una espera perpetua por los fanáticos del mejor en el mundo. Año a año, estos coreaban su nombre, esperaban su aparición en un Rumble o simplemente creaban rumores en el que nuestro protagonista por fin hacía su regreso al deporte. Por su parte, Phil se adentraba al mundo de las luchistas legítimas, firmando un contrato con la UFC en 2014, siendo este nuevo reto para Punk como cuando Jordan dejó el baloncesto para irse al béisbol. A pesar de su entrenamiento y una lesión en medio de esto, Punk pudo debutar finalmente en UFC 203 a mediados de 2016, justamente en el mismo lugar donde este dejó WWE. Para deleite de los opositores del Cookie Monster, este perdió rápidamente por vía de sumisión, intentándolo nuevamente en UFC 225 y volviendo a caer ahora por decisión unánime, terminando así su breve, pero muy breve paso en las artes marciales mixtas. En 2019, el infierno se congelaría por primera vez cuando la televisora Fox fichó a Punk para su programa titulado WWE Backstage, un talk show en donde este entró como colaborador y analista especial. Phil aceptaría principalmente porque el contrato era con la televisora y no con WWE. Aquel movimiento terminó por encender las alarmas por el hecho de que este manifestara que su regreso a los encordados dependía de que el puente se lograse construir, quedando esto como una promesa, ya que el show fue suspendido y cancelado por la epidemia que sacudió el mundo en el año 2020. A pesar, o quizá a causa de la época tan convulsa en la que vivimos,
un rayo de esperanza retumbó cuando la precoz AEW mostró interés de traer de vuelta del retiro a Phil Brooks. La cancelación del show de WWE en Fox y la recuperación de todas sus heridas tanto físicas como mentales dieron como resultado el regreso de CM Punk al Pro Wrestling. El día 20 de agosto del año 2021 sería la fecha en que CM Punk volvía a los encordados, ahora de la mano de All Elite Wrestling, marcando así uno de los mayores momentos en la corta historia de la empresa, como lo especial que fue ver su regreso en un Chicago que esperó con los brazos abiertos a su hijo pródigo. Lamentablemente, los casi 10 años fuera le cobraron factura, retornando con un nivel mucho más bajo de lo esperado, a pesar de enfrentarse con grandes nombres como Darby Allin, Eddie Kingston y MJF. Eso sí, nada de esto le impediría irse rápidamente por el título mundial de la empresa del en ese entonces campeón Hangman Adam Page, el cual pudo derrotar en Double or Nothing, convirtiéndose nuevamente en campeón con 43 años y ahora en el máximo rival de WWE. Desgraciadamente, la euforia duró poco, ya que el campeón mundial anunció que este iba a tomar un descanso para recuperarse de una lesión en el pie, eso sí, sin dejar el campeonato vacante, por lo que mientras Punk se recuperaba, Jon Moxley fue coronado como campeón interino en el evento Forbidden Door tras derrotar a Hiroshi Tanahashi. En agosto del mismo año, Punk regresó a la acción para tener un combate de campeón versus campeón frente al ex integrante de The Shield. Para sorpresa de todos, Moxley derrotaría rápidamente al Punketo, para después igualar el marcador en No Out, ahora con Punk recuperando la presea. Terminado el evento, AEW tendría su conferencia de prensa posterior al show, en donde un Punk, junto al mismo CEO de la empresa Tony Khan, despotricaría en contra de los vicepresidentes ejecutivos y luchadores The Elite, quienes afirmaba haber difundido rumores a los medios especializados del deporte sobre que Punk intentó que su ahora ex amigo Colt Cabana fuera despedido de la empresa. Tanto ellos como la jefa legal de AEW Megha Parakeh se acercaron a Punk posterior a la conferencia, terminando en un altercado entre él, Johnny Ice y The Elite. Todos los involucrados tuvieron su merecida suspensión, a lo que Punk aprovechó para recuperarse de otra lesión, ahora en el tríceps izquierdo, dejando su título vacante y marcando aquí el inicio del fin a la breve etapa de Brooks en AEW. Tras una larguísima ausencia de 9 meses, Punk volvió para el primer episodio del show sabatino Collision, siendo este presentado con bombo y platillo al ser el mejor en el mundo, quien comandaría esta nueva época en la empresa. Idea que duraría muy poco, ya que a pesar de aliarse a FTR, participar en el torneo Owen Hart y traer de vuelta el título que nunca perdió, 2 meses después, Punk se iría por la puerta grande al vencer a Samoa Joe en el evento All In con sede en Wembley. Esto tras tener un altercado con Jack Perry previo a su lucha, el cual se hablaba de una pelea entre ambos que terminó con el despido de Punk a manos de Tony Khan, quien en su comunicado oficial afirmaba que nunca había tenido la sensación de que su vida peligrase hasta ese día, mientras que Perry sería mandado a Japón para que reflexionase su error. Por lo que en líneas generales, el paso de Punk se puede definir como un momento que nos emocionó a todos, como lo fue su regreso, una etapa llena de luchas violentas pero poco destacables, lesiones, muchas lesiones, peleas físicas y choques de egos con los que comandan la empresa como un Cry Me a River que provocó un efecto dominó de sucesos que terminaron con un CM Punk volviendo a WWE solo meses después del percance en All In. Tras un convulso paso en la UEA, CM Punk volvería finalmente a casa, al entretenimiento deportivo, a la Fed, y como Michael Jordan, el Cookie Monster volvería a su negocio para placer de sus fans en el cierre del evento Survivor Series War Games 2023. Tuvieron que pasar 9 años para que el infierno finalmente se congelara, dejándonos de paso la sorpresa peor y mejor guardada, ya que ni los guiños de Nakamura y Michael Cole como los propios de Punk atestiguaron la bomba que sería su regreso, y en solo instantes después ya calentaba el kayfabe con un iracundo Seth Rollins que desaprobaba tal momento. Punk fue mandado a Raw como part-timer con el objetivo de llegar a su ansiado evento estelar, que a pesar de que las apuestas se inclinaban en Punk ganando su primer Rumble, encaminándose así al título de Rollins en la edición 40 de WrestleMania, tristemente todo se derrumbó cuando nuestro prota sufrió de una lesión que le impidió todo plan a corto plazo, regresando a los encordados hasta SummerSlam para enfrentarse a Drew McIntyre en una de las rivalidades que más calor ha generado y que aún está por concluir en el evento Bad Blood. Mucho se anticipaba de las reacciones del roster al regreso de Punk,
si sus comportamientos dañinos continuarían en WWE o serían cosa del pasado, punto que demostró a todos como erróneo, ya que Punk se ha mostrado colaborativo en todo plan y ángulo en el que él pueda ayudar, fungiendo como el líder del vestuario que muchos querían ver en AEW, mostrándose amable con el equipo de comentarios y entrevistadores, como paternal con el joven roster de NXT, el cual hemos visto que lo han arropado al punto de verlos como los hijos de Punk. Con estas líneas podríamos cerrar este reportaje de la vida de Punk y cómo su aura resulta polarizante, lo ames o lo odies, pero como lo que queremos es ver pelos, egos y gente siendo nefasta, pues aquí les va un punto extra en el que mencionamos la hipocresía del Chicago Med, las veces que el ego lo consumió y, por qué no, una reflexión de lo que representa el autoproclamado mejor en el mundo para el deporte espectáculo. Ahora sí, a lo que vinimos, la funa no oficial a Phil Brooks. Bueno, no. La realidad es que a diferencia de Hogan, el personaje aún no devora del todo a Phil Brooks, por lo que cosas como las que se le recriminan como su egocentrismo e hipocresía, lucen todavía como algo tolerable cuando vemos al lado bueno de Punk, aunque en este video no vine a ser de abogado del diablo, así que vamos a lo que quieren ver realmente, el lado más problemático de Phil Brooks. Empecemos con Colt Cabana, uno de los protagonistas de la primera época de Phil en el negocio, y el nombre al que saluda en su mítica Pipe Bomb. Tras el podcast en donde Phil rompió el silencio mencionado dentro de sus razones que su salida había sido debido a las negligencias del Dr. Christopher Amann, este último demandó por difamación a ambos involucrados, exigiendo solo $4 milloncitos como compensación, fallando el jurado a favor de los dos amigos que inmediatamente entraron en conflictos legales cuando Punk fue demandado por el mismo Cabana por incumplimiento de contrato y fraude, negándose a pagar los honorarios de Colton en la demanda. El mejor en el mundo respondió con una contrademanda que terminó siendo desestimada junto a la primera, rompiendo totalmente una amistad de casi 20 años en el proceso. Estos roces hicieron eco nuevamente en el incidente Brawlout, que como habíamos mencionado anteriormente, fue donde Punk abordó los rumores sobre que había intentado que Colt Cabana fuese despedido de AEW, terminando en una batalla campal que todos conocemos. Al ser cuestionado nuevamente sobre la situación, este respondió que había sido herido y decepcionado por lo sucedido, demostrando al menos desde la vía diplomática que no era el malo en esta historia. Al final, sería muy malvado estar en la situación de Punk y que este aprovechase despidiendo a quien fue su amigo y que claramente no tuvo la misma suerte que él, siendo su paso en AEW lo más alto que llegó como luchador. Así que bueno, eso se lo dejo a su consideración. Hasta la fecha, Cabana y Punk siguen distanciados y no parece que se vayan a reconciliar, mientras que Punk volvería a vivir un conflicto similar en la promoción de Tony Khan, ahora con Jack Perry, quien había hecho un par de segmentos con Cristal Real, cosa que no se hace a estas alturas del partido, a lo que Punk le dijo que no era necesario arriesgar su integridad así, ignorando Perry la recomendación y volviendo a utilizar el recurso del vidrio real ahora en All In, para inmediatamente voltear a la cámara y soltar el llámeme Cry Me a River. Este hecho provocó que Punk fuese a confrontarlo terminado la lucha, elevando el conflicto aún más cuando Perry le pidió a Punk que no se metiera en sus asuntos, para que este último terminara por lanzarse sobre la integridad del chico de la jungla. Ambos serían separados por Samoa Joe e inmediatamente el altercado sería noticia, y tras una investigación interna, AEW anunció 7 días después el despido de Phil Brooks, declarando Tony Khan posteriormente, y cito, que nunca en todo este tiempo he sentido hasta el domingo que mi seguridad, mi vida estaban en peligro en un espectáculo de lucha libre. No creo que nadie deba sentirse así en el trabajo. No creo que las personas con las que trabajo deban sentirse así. Y hoy tuve que tomar una decisión muy difícil. En lo personal, considero que las declaraciones están sumamente infladas, tomando en cuenta que tanto Punk como hasta la propia AEW tocaron el tema en su momento, la promoción mostrando el mismo video del incidente meses después, mientras que nuestro protagonista soltando toda la sopa en el podcast de Ariel Helwani, en donde fue el primero en hablar del desastre que es AEW, como mencionar que antes de renunciar, este no se quedó con las ganas de decirle a Khan que era un maldito payaso, para luego renunciar, contradiciendo el hecho de que fue un despido el motivo de su salida. Este hecho marcaría un antes y un después, ya que se echó a la espalda todo el fandom de AEW, el cual muchas veces reacciona con hostilidad a este tipo de actitudes, por lo que Punk pasó de estar del lado correcto de la historia a ser el mayor Judas del deporte.
Y para tranquilidad de estos fans, lo que nadie puede achacar es que el lugar a donde va Punk, lugar donde pasan cositas. Algo que no mencioné y que muchos recriminan al Cookie Monster es su hipocresía, ya que durante 10 años Punk le tiró con todo tanto a Vince McMahon, a WWE y al negocio mismo. Todo para que ahora mismo esté de vuelta. Sí, en un negocio totalmente cambiado y una nueva administración en WWE, pero con fanáticos que ni perdonan ni olvidan las palabras que mencionó en tantas ocasiones y como The Ultimate Warrior y Bret Hart terminaron por volver a WWE con la cola entre las patas y con un cheque bastante, pero bastante jugoso. Una más de las críticas hacia Punk fue su ridículo paso por UFC, y es que en esto sí no hay cómo ayudarlo, ya que fue destrozado en más de una ocasión, justificando su paso con el hecho de al menos haberlo intentado, excusa que le sirve como deleite a sus detractores, al ver que una de las bocas más grandes de esta generación fue callada en el octágono. Por último, su apoyo a la comunidad LGTB, su ateísmo declarado como sus opiniones sobre temas fuera del wrestling, siempre han dado de qué hablar, lo que resulta curioso, ya que lo importante debería ser sus opiniones dentro del personaje y no fuera de él, pero al ser CM Punk, sus haters buscan cualquier declaración para ponerlo en contra de él. Y pues bueno, para cerrar finalmente este video, me gustaría soltar un par de reflexiones que tuve en el desarrollo de este. La primera de ellas es que al leer sus inicios, pude empatizar más con la persona llamada Phil Brooks, un joven que decidió no caer en los mismos baches que sus padres, dedicándose al deporte y a una vida sana, siendo este un gran ejemplo de superación. Desgraciadamente, en ese mismo cuerpo se encuentra un hombre con una gran boca y ego, lo que muchas veces lo ha metido en problemas y disputas. La realidad es que la mayoría de los conflictos en los que ha estado, este comparte culpa con las personas con quien pelea. Conocemos muy bien a Teddy Hart, a Vince McMahon, a The Elite y a Tony Khan. Todos son nombres que de cierta manera o son complicados al momento de convivir con gente igualmente de complicada, o no saben lidiar cuando alguien tiene el valor de echarles en cara lo que nadie más que Punk se anima a decir. Si hablamos del aspecto luchístico, hay poquísimo que recriminarle a Punk, quien es un dotado en el micro como en el ring, justificando el por qué se nombra como el mejor en el mundo. Así que seguramente ya venció a tu luchador favorito o fue mejor que él cuando Punk estaba en su prime. Es uno de esos luchadores perfectos que de vez en vez vemos en el deporte, dígase Bryan Danielson, AJ Styles o Kurt Angle. Mucha gente, me incluyo, creíamos que de llegar el Punk que vimos en AEW, que hombre, ahora que estamos aceptando las cosas, fue la peor versión tanto físicamente como colaborativamente a una WWE que estaba literalmente renaciendo, sería lo mismo que dejar entrar al mismo diablo a tu casa. Y como siempre, terminó por callarnos la boca a todos. Tanto él como talentos dentro de WWE han manifestado lo bueno que es tenerle de vuelta. De manera indirecta, se convirtió en lo que AEW quería que fuese para su roster, una clase de mentor o líder de vestuario, con la diferencia que en WWE sí encontró con talentos jóvenes que quieren aprender de él y luchadores experimentados que quieren ser parte de la última etapa de la carrera del Punketo. Su innegable legado e influencia hoy más que nunca es prueba de que Punk no es el cáncer que muchos creen aún que es. Gente como Seth Rollins, Rhea Ripley y Adam Cole han manifestado que la influencia del Chicago Med en el negocio no solo ha servido como inspiración, sino como ejemplo y razón para subirse al encordado. Por lo que el culto a la personalidad puede ser bueno o malo, pero como muchos otros, solo es un ser humano que sobresalió en un negocio en el que hasta la fecha sigue dominando por egos, ventajosos, besatraseros y ejemplos de lo que es la lucha libre, para bien como para mal. Quizá Punk sea un mal necesario, como luminarias como Hogan, Goldberg y los propios Bucks. Personajes que deben de existir y coexistir para que este negocio siga dando de qué hablar y en algunas ocasiones congelar este infierno llamado lucha libre. Esto fue CM Punk, el dolor de cabeza favorito de todos. El video más grande del canal hasta el momento, tanto en duración como en producción. Por lo que te agradezco inmensamente el que hayas llegado hasta acá. Gracias a ti, este proyecto puede seguir ofreciendo contenido cada vez mejor producido y seguir contando estas historias que han inmortalizado este deporte. Si el video te gustó, te agradecería el doble que nos regales un like, una compartida y si aún no te suscribes, que te suscribas, para que podamos seguir creciendo como comunidad y proyecto. Y ahora sí, muchas gracias por ver, sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la siguiente.